Oscar Wilde, el dandy immortal y la tragedia de la belleza. La vida de Oscar Fingal of Laertia Wells Wilde, el dandy, el dramaturgo, el poeta y el ingenio sin par, es una de las más fascinantes y trágicas de la historia literaria. Desde su nacimiento en Dublín hasta su muerte en el exilio parisino, Wilde personificó la exuberancia victoriana y la decadencia finisecular, dejando un legado imperecedero de obras maestras y una historia de vida que continúa resonando con fuerza. Los primeros años, un hogar de ingenio y excentricidad, 1854 a 1874. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, en el seno de una familia que era en sí misma un crisol de intelecto y excentricidad. Su padre, Sir William Wilde, fue un prominente cirujano oftalmólogo, un erudito en arqueología y folclore irlandés, y un hombre conocido por sus múltiples intereses y, a veces, sus controversiales asuntos extramaritales. Su madre, Jane Francesca Algie, conocida por su seudónimo literario Esperanza, era una poetisa y nacionalista irlandesa apasionada, una figura teatral y una anfitrónica de salón célebre, cuya casa era un punto de encuentro para la élite intelectual y artística de Dublín. Desde una edad temprana, Oscar fue expuesto a un ambiente intelectualmente estimulante. Creció rodeado de libros, discusiones eruditas y la vivacidad de las reuniones sociales de su madre. Su hermana mayor, Isola, cuya muerte prematura a los 10 años lo afectó profundamente, y su hermano menor, Willy, completaban el núcleo familiar. Oscar demostró ser un niño precoz, con una imaginación vívida y una inclinación por las historias y la fantasía. Su educación comenzó en el Portora Royal School en Enniskillen, donde destacó en sus estudios clásicos, mostrando una aptitud particular para el griego y el latín. Aquí, su individualidad y su gusto por la extravagancia comenzaron a manifestarse. Más tarde, en 1871, ingresó en el Trinity College de Dublín, donde continuó sobresaliendo académicamente, ganando la medalla Berkeley de griego por su ensayo sobre los poetas líricos griegos. Fue en Trinity donde su amor por la literatura clásica y su creciente conciencia de su propia inteligencia y carisma se afianzaron. En 1874, gracias a su brillante desempeño académico, Wilde obtuvo una beca para Magdalen College, Oxford. Este fue un punto de inflexión en su vida. Oxford, con su atmósfera intelectual y su ambiente de debate, le permitió florecer. Bajo la influencia de figuras como Walter Pater y John Ruskin, Wilde se sumergió en la filosofía del esteticismo y el arte por el arte. Desarrolló su característico estilo de conversación, cultivó su ingenio y comenzó a construir la persona pública que lo haría famoso. Ya en Oxford, su vestimenta extravagante y su descarada predilección por la belleza y la paradoja lo distinguían de sus compañeros, preparándolo para el gran escenario de Londres. El ascenso del dandy Astira, la conquista de Londres, 1879 a 1890. Después de Oxford, Wilde se estableció en Londres y se propuso conquistar la sociedad victoriana. No fue un ascenso gradual, sino una irrupción audaz y calculada. Ya había cultivado una reputación de ingenio y excentricidad en la universidad y ahora lo llevó al siguiente nivel. Su estrategia fue simple pero efectiva, ser una personalidad ineludible, una figura que encarnara la belleza, el arte y la inteligencia en su forma más pura. Wilde se convirtió en el epítome del dandy esteta. Su vestimenta era una declaración, pantalones de terciopelo, corbatas de seda llamativas, flores en el ojal y un cabello largo y peinado de forma distintiva. Su presencia en los salones de la alta sociedad era magnética. Más allá de su apariencia, era su conversación lo que lo convertía en la estrella de cualquier reunión. Sus aforismos, sus paradojas ingeniosas y su humor incisivo se convirtieron en leyenda. No hay arte en la vida moderna, proclamaba, solo el arte que crea un artista. Su credo era el esteticismo, una filosofía que sostenía que el arte no necesita tener un propósito moral o didáctico, su único propósito es la belleza misma, el arte por el arte, el art pour el art. Wilde se convirtió en el principal exponente de esta filosofía en Inglaterra, influenciando no solo el arte sino también la moda, la decoración y las actitudes sociales. Su fama creció exponencialmente, y pronto fue el tema de caricaturas, parodias y el centro de la conversación pública. Aunque inicialmente su obra literaria no era tan prolífica como su persona pública, Wilde comenzó a publicar. Su primer libro, Poems 1881, aunque no fue un éxito rotundo, estableció su voz poética.
En 1882, emprendió una exitosa gira de conferencias por Estados Unidos y Canadá, donde su figura extravagante y sus charlas sobre el esteticismo cautivaron a la audiencia estadounidense, aunque también fue objeto de ridículo por parte de algunos. A su regreso a Inglaterra, Wilde consolidó su posición. En 1884, se casó con Constance Lloyd, una mujer inteligente y de buen gusto con quien tuvo 2 hijos, Cyril 1885 y Vivian 1886. Aunque su matrimonio comenzó con afecto, las inclinaciones sexuales de Wilde, que ya se estaban volviendo más evidentes para él mismo, eventualmente lo llevarían a una vida secreta. A finales de la década de 1880, Wilde encontró su verdadera vocación en la literatura. Su única novela, El retrato de Dorian Gray 1890, una obra oscura y moralmente ambigua que exploraba temas de belleza, hedonismo y corrupción, causó un escándalo a su publicación y consolidó su reputación como un autor provocador. Publicó colecciones de cuentos de hadas como El Príncipe Feliz y otros cuentos 1888 y La Casa de las Granadas 1891, que mostraban un lado más sensible y compasivo de su genio, su periodismo, especialmente sus críticas de arte y ensayos en The Woman's World, revista que editó brevemente, también contribuyó a su influencia. Pero fue en el teatro donde Wilde alcanzaría la cima de su éxito. Con sus comedias de salón, revolucionó la escena victoriana con su ingenio, sus diálogos brillantes y sus agudas observaciones sobre la hipocresía social. Obras como El abanico de Lady Windermere 1892, Una mujer sin importancia 1893 y Un marido ideal 1895 fueron éxitos rotundos, llenando los teatros y consolidando su posición como el dramaturgo más importante de su tiempo. Su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto 1895, es considerada una de las mayores comedias de la literatura inglesa, una sátira perfecta de la sociedad victoriana y una explosión de ingenio verbal. En la cúspide de su fama, Oscar Wilde era el rey de Londres, celebrado por su talento, su estilo y su insolencia. La tragedia de la vida secreta, caída en desgracia, 1891 a 1895. Mientras Oscar Wilde alcanzaba el apogeo de su éxito público, su vida privada se volvía cada vez más compleja y peligrosa. Sus inclinaciones homosexuales, que había comenzado a explorar en secreto en los años anteriores, se hicieron más pronunciadas y abiertas. En 1891, conoció a Lord Alfred Douglas, un joven y aristocrático poeta, conocido como Bossuet. Su relación, apasionada y tumultuosa, se convirtió en el centro de la vida de Wilde y, en última instancia, en el catalizador de su caída. Bossuet era la antítesis de Constance, caprichoso, demandante y propenso a los escándalos. Su padre, John Sholto Douglas, el 9º marqués de Queensberry, era un hombre violento y pugnaz, famoso por dar nombre a las reglas de Queensberry para el boxeo. El marqués desaprobaba vehementemente la relación de su hijo con Wilde y estaba decidido a destruirlo. La confrontación entre Queensberry y Wilde escaló. Queensberry dejó una tarjeta en el club de Wilde, el Albemarle Club, con la siguiente inscripción: para Oscar Wilde, pretendiendo ser un sodomita. La palabra original en inglés era sodomite, una falta de ortografía de sodomite. A pesar de las advertencias de sus amigos, que le aconsejaron ignorar al marqués, Wilde, impulsado por Bossuet y su propia arrogancia, decidió demandar a Queensberry por difamación criminal en febrero de 1895. Este fue un error fatal. El juicio por difamación, que comenzó en abril de 1895, se convirtió rápidamente en un juicio a la moralidad de Wilde y a su homosexualidad. Queensberry, a través de su abogado, Edward Carson, quien curiosamente había sido compañero de clase de Wilde en Trinity College, presentó pruebas abrumadoras de la vida privada de Wilde, testigos que testificaron sobre sus relaciones con jóvenes de la clase trabajadora y cartas incriminatorias. La defensa de Wilde se desmoronó. Para evitar la condena por difamación, el fiscal retiró los cargos, pero las pruebas presentadas contra Wilde eran tan contundentes que la corona lo arrestó inmediatamente por indecencia grave bajo la sección 11 de la Ley de Enmienda del Derecho Penal de 1885, que criminalizaba los actos homosexuales entre hombres. Los juicios que siguieron, celebrados en abril y mayo de 1895, fueron un espectáculo público devastador. Wilde, que había sido la figura más brillante y admirada de Londres, se vio humillado y vilipendiado. A pesar de su elocuencia y su valiente defensa, el veredicto fue inevitable. El 25 de mayo de 1895,
Oscar Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y sentenciado a 2 años de trabajos forzados, la pena máxima permitida por la ley. La prisión y el exilio, un alma quebrantada, 1895 a 1900. El encarcelamiento de Oscar Wilde fue una experiencia brutal que lo destrozó física y mentalmente. Primero fue enviado a la prisión de Pentonville, luego a Wandsworth y finalmente, en noviembre de 1895, a Reading Jail. Las condiciones eran espantosas: aislamiento, comida miserable, trabajo agotador y la humillación constante. Para un hombre acostumbrado al lujo, la belleza y la libertad intelectual, la prisión fue un infierno. Durante su tiempo en Reading, Wilde sufrió una grave enfermedad y una profunda depresión. Su salud se deterioró rápidamente. Fue en este periodo de aislamiento y sufrimiento que escribió su última gran obra, De Profundis. Escrita en forma de una larga carta a Lord Alfred Douglas, es una reflexión conmovedora sobre su vida, su caída, la naturaleza del sufrimiento y el amor, y una acusación a la irresponsabilidad de Bossier. Es una obra de profunda introspección y dolor, que revela una faceta más sombría y vulnerable del autor. Liberado de la prisión el 19 de mayo de 1897, Wilde era un hombre roto. Su esposa, Constance, se había divorciado de él, aunque nunca oficialmente, cambió su apellido y el de sus hijos a Holland, y sus hijos, Cyril y Vivian, nunca lo volvieron a ver. Su reputación estaba arruinada, sus amigos lo habían abandonado en gran medida y estaba en bancarrota. Wilde abandonó Inglaterra inmediatamente y nunca regresó. Adoptó el seudónimo de Sebastian Melmoth y se exilió en Francia, viviendo en un estado de pobreza y dependencia de la caridad de unos pocos amigos leales. Aunque intentó escribir de nuevo, su genio creativo había sido gravemente afectado por la prisión. Su última obra publicada, La balada de la cárcel de Reading 1898, es un poema desgarrador que relata las brutalidades de la vida en prisión y aboga por la reforma penitenciaria. Es un testimonio de su sufrimiento y su compasión. Wilde pasó sus últimos años vagando por Europa, viviendo en París, Dieppe y Nápoles. Su salud siguió decayendo, agravada por su estilo de vida y las secuelas de su encarcelamiento. Aunque ocasionalmente se reunió con Bossier, su relación nunca recuperó la intensidad de antes y fue una fuente continua de angustia financiera y emocional. Oscar Wilde murió el 30 de noviembre de 1900 en el Hotel de Alsace en París, a la edad de 46 años, a causa de una meningitis cerebral, posiblemente complicada por una infección de oído no tratada durante su encarcelamiento. Sus últimas palabras, según se dice, fueron: «Estoy muriendo como he vivido, más allá de mis posibilidades». Fue enterrado en el cementerio de Bagneux, y en 1909 sus restos fueron trasladados al cementerio de Père-Lachaise en París, donde su tumba, diseñada por Jacob Epstein, se ha convertido en un lugar de peregrinación. El legado, la vindicación de un genio. La muerte de Oscar Wilde no significó el fin de su influencia. De hecho, con el paso del tiempo, su legado ha crecido y ha sido reevaluado. Sus obras de teatro, con su ingenio atemporal y su crítica aguda de la sociedad, siguen siendo representadas en todo el mundo. La importancia de llamarse Ernesto es un clásico indiscutible. El retrato de Dorian Gray continúa siendo estudiado por su complejidad moral y psicológica. Sus cuentos de hadas son apreciados por su belleza y su melancolía. Más allá de su obra, la figura de Oscar Wilde se ha convertido en un ícono cultural. Es un símbolo de la lucha contra la opresión social y la hipocresía, un mártir de la individualidad y la libertad de expresión. Su vida es un recordatorio de las terribles consecuencias de la intolerancia y la persecución por la orientación sexual. En las últimas décadas, ha habido una importante reevaluación de su figura. Se han escrito innumerables biografías, estudios críticos y obras de ficción sobre su vida. Se le ha reconocido no solo como un genio literario, sino también como un pionero en la exploración de la identidad sexual y una voz valiente en un mundo represivo. Oscar Wilde, el dandy que fascinó a Londres y el paria que murió en el exilio, dejó un legado que trasciende su época. Su ingenio, su arte y su trágica vida continúan inspirando, provocando y recordándonos la compleja interconexión entre la belleza, la moralidad y la libertad individual. Su figura permanece inmortal, un testamento perdurable al poder del arte y a la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Yo soy el Búho Literario, no olvides suscribirte y dejar tu like así como tus sugerencias sobre qué otro personaje literario debería de hablar para próximos vídeos.
Adiós.